Muy buenos días, siendo hoy día martes 24 de marzo, damos inicio a hoy día de nuestra clase de ciencia y ambiente. Pero vamos a dar gracias a Dios Todopoderoso antes de comenzar las clases. Vamos a leer Isaías 26:20. La palabra del Señor dice así: Anda pues, pueblo mío, en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poco por un momento, en tanto que pase la indignación. Miren, acá vemos que la palabra se relaciona con lo que nos está pasando. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos en nuestra casa, ¿no? Cubriéndonos, protegiéndonos para que este virus, ¿no? Coronavirus no ingrese a nuestro cuerpo, a nuestra familia, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios por ser tan misericordioso, porque Él nos guarda día a día, ¿no? Él nos va a cubrir de todas estas enfermedades, de estas epidemias, y sé que el Señor algún día va a dar la victoria, ¿no? Sé que esto pasará y nos vamos a recordar todo lo que los acontecimientos que hemos tenido. Muy bien, niños, ahora vamos a dar clase de inicio, recordando también la clase de ciencia y ambiente. Ayer hemos trabajado lo que es comunicación y había puesto como título, solamente como título es cuidado del medio ambiente, para que ustedes se den cuenta de qué habíamos tratado. Pero hoy sí es el título de ciencia y ambiente, que es cuidado del medio ambiente, ¿no? Sabemos nosotros que en esta pandemia, en estos virus de coronavirus que se está presentando, estamos teniendo nosotros mucha precaución, prevención, para que no pueda llegar a nuestro cuerpo este virus, ¿no? Sabemos que tenemos que ser bien cuidadosos con todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestras mesas, en nuestras casas, en nuestra silla, cuando vamos al parque. Ya no podemos estar en el parque también cuando vamos de repente a comprar pan, de repente la mamá dice vamos a comprar hasta acá pollito. No, tengan cuidado, niños. Tenemos que ser prevenidos y acuérdense qué debemos de realizar en caso de estas enfermedades, ¿no? Ustedes hoy van a trabajar en papelote, lo van a dividir en 4, así como está. Miren acá, 1, 2, 3, 4, hasta acá. ¿Qué van a hacer ustedes? Con su familia van a dialogar, van a conversar. ¿Qué prevención están teniendo ustedes en casa? Lo van a escribir en cada uno de estos recuadros. Yo les voy a dejar una pequeña actividad para que ustedes puedan realizar en casa, en su cuaderno.